de Anatoly Rybakov, Los hijos del Arbat. Anatoly Rybakov nació en 1911 en Chernigov, en Ucrania, descendiente de una familia judía, pero desde los 10 años vivió en Moscú, precisamente en la calle Arbat, que da título a este libro. En 1934, Rybakov fue detenido por unas razones muy similares a las de Sasha, el protagonista de esta novela. Fue condenado a 3 años de confinamiento en Siberia. Cumplida su condena, participó en la Segunda Guerra Mundial. En 1948 publicó su primera novela, El puñal. 2 años después recibió el premio Stalin por los camioneros. Su consagración llegó en 1978 con la obra Arena pesada, en la que trata el tema del holocausto judío en las tierras de la Unión Soviética. Después empezó a escribir esta novela, Los hijos del Arbat, pero no se pudo publicar porque fue prohibida por la censura soviética, y hasta la época de Gorbachev, con la perestroika, no se publicó. Hay que decir que esta novela tiene una segunda parte que se llama Terror y una tercera parte que se llama Polvo y cenizas. Anatoly Rybakov ya falleció. Los últimos años creo que los pasó en Nueva York. Bueno, estos son Los hijos del Arbat, esta novela, en esta estupenda edición del Círculo de Lectores, con la traducción de Isabel Vicente, con la introducción de Mihaly Des y con unas ilustraciones maravillosas realmente. Bueno, ¿y qué es Los hijos del Arbat? Los hijos del Arbat realmente es una novela, pero es más. Es el testimonio de una época que Rybakov vivió en primera persona, en concreto de la época del estalinismo entre los años 1930-1934 aproximadamente. Los principales protagonistas, bueno, hay que decir que se llaman los hijos del Arbat porque en esta zona de Moscú, el Arbat, después de la Revolución Rusa, y que eso era un barrio burgués durante la época del zarismo, pues empezaron a vivir allí personas de otras clases sociales, entre ellas la de nuestro protagonista Sasha, y vivían en estos grandes pisos que durante la época soviética pues fueron divididos, pisos grandes, en 2, 3, 4 compartimentos. Donde vive Sasha, vamos a ver que aquel piso va a ser dividido entre 3 familias, unas con sus habitaciones, y compartían la cocina y el cuarto de baño. Yo creo que aún todavía en la Rusia actual quedan pisos con esta condición, pero bueno, así vivía la gente en el Arbat, en el Moscú de los años 30 del estalinismo. Bueno, los principales protagonistas de este libro son Sasha, como os digo, un joven veinteañero, su madre Sofía, tiene una novia que es Lena, y su tío Mark. Esos son los principales protagonistas. Sasha es un joven de 20 años que pertenece a las juventudes comunistas, un hombre realmente que es de la nueva generación de jóvenes soviéticos que posteriores ya a la revolución. La revolución ya ha pasado 10, 15 años y ya pertenece y tiene la mentalidad de los revolucionarios rusos. No es un joven que prácticamente de la época zarista no conoce nada. Y tenemos a Sasha que, bueno, vive en este ambiente de esta calle, que no son, ni él ni sus amigos no son de un ambiente, digamos, obrero. Son hijos de políticos o de gente del mundo de la cultura, pero no son precisamente de la clase trabajadora, digamos, del comunismo en absoluto. Son gente ya aunque se supone que en la Unión Soviética de Stalin no había clases, pertenecían a una clase social un poco diferente, podemos decir. Bueno, y vamos a ver cómo Sasha, que tiene una novia que es Lena, que es la hija de un hombre de una personalidad del Partido Comunista, que se llama Budiagin. Como os digo, Sasha él tiene una relación con Lena, aunque hay que decir que Sasha le es infiel a Lena. Y a través de Lena vamos a conocer a un grupo de amigos de este barrio del Arbat. Sasha es hijo de un matrimonio divorciado. En esta novela casi no hay ninguna referencia a su padre.
sí así a su madre, que es una mujer entregada, muy madraza, y en este sentido vamos a ver cómo a estas personas se les va a complicar la vida. Bueno, también está Mark. Mark es el tío de Sasha, que es un alto miembro, digamos, ya del partido, que está en el momento podemos decir, del gran paso industrial de la Unión Soviética. Este hombre, Mark, dirige, es un ingeniero y dirige en los rurales un proyecto enorme de industria pesada de la Unión Soviética. Es un hombre importante que incluso tiene acceso al propio Stalin. Entonces, ya aquí os presento todo esto. Y por otra, este es un primer plano de la novela. Y el segundo plano es el de Stalin, Yagoda y otros miembros del comunismo, de la élite comunista de la Unión Soviética, de los dirigentes. Hay capítulos en los que la novela se refiere a Sasha y su círculo, y otros capítulos en los que nos describe el autor a Stalin y su círculo. Porque por un lado vamos a ver la vida de la gente más o menos normal, y por otra parte la vida de los dirigentes de la Unión Soviética de aquel tiempo. Stalin y otros, Kirov, en fin, los vamos a ver, Orsonikidze, o una serie de dirigentes de la época Unión Soviética, de aquel momento. Bueno, pues Sasha, que está estudiando y que, como os digo, es un comunista que ayuda, se presenta voluntario y a muchos trabajos pesados porque cree en las teorías del leninismo y todo esto, pues bueno, al pobre Sasha no se le ocurre más que escribir en el periódico de su instituto un poema que dice algo así: el trabajo está de moda, es verdad, pero él es tan especial que, aunque pierde los apuntes y no estudia, acaba siempre por aprobar. Bueno, pues este verso en el periódico de la escuela, del instituto en el que él está estudiando, le va a causar muchos problemas a Sasha. Le va a llegar a su casa una carta en la que le dice que se presente ante un encargado político del instituto. Y a partir de ahí empieza un relato, una historia que podemos decir kafkiana, porque ninguna de las personas a las que se va a presentar Sasha en relación a esto, ¿no?, a esta amonestación por estos versos, ninguno le va a poder resolver este asunto. Ni este hombre, ni ninguno de los que están en una situación superior. Ni siquiera su tío Mark, que es una persona importante dentro del partido, le puede ayudar en esto. Y esto le va a llevar a Sasha a una condena en Siberia. Va a pasar por la cárcel y lo va a mandar al exilio en Siberia, por estos 4 versos. Y por otra parte, en el otro nivel, vamos a ver cómo Stalin se empieza a preocupar por la oposición dentro del partido y sobre todo por la de Kirov, porque en este libro nos explica muy bien algo que mucha gente no sabía. Yo lo descubrí aquí, es que en el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en 1933, cuando se votó a los dirigentes que iban a ser del partido, Stalin no fue el más votado, ni mucho menos. El más votado fue Kirov. Kirov era el líder del partido en Leningrado, la actual San Petersburgo, y esto le iba a causar graves consecuencias, porque Stalin lo iba a considerar esto como una traición, y a partir de ese momento empiezan las grandes purgas stalinistas a derecha e izquierda dentro del partido. Bueno, pues esto es un pequeño resumen de lo que os vais a encontrar en esta gran novela, que realmente, más que una novela, es un testimonio de un país y de unas personas en un tiempo determinado, en esta Unión Soviética de principios de los años 30. Es una novela estupenda, pero es también una novela, es un testimonio histórico realmente. Es difícil que alguien os explique mejor lo que pasó en la Unión Soviética en esos dos o tres años que Anatoly Rybakov. Eso ya os digo, desde ese punto de vista es extraordinaria
y porque vais a comprender muchas de las cosas que pasaron en la Unión Soviética y que pasaron después. Lo que pasó después, Rybakov os lo va a contar tanto en Terror como en Cenizas y polvo, que son, digamos, las 3 novelas que completan esta trilogía. Y ya os digo, es una novela estupenda, está escrito de una manera muy, muy sencilla. El pasar de un plano al otro no os va a costar ningún trabajo, al contrario, os vais a poder respirar, aunque realmente esta persecución pequeña, pero para Sasha, digamos, dura, se os va a convertir, en cierta manera, os va a venir bien para aliviaros de la tensión que sufre el pobre Sasha en esta persecución injusta e injustificada, la verdad. Y ya os digo, es muy recomendable por esto, porque es un testimonio de una época y porque Rybakov escribe muy bien. Rybakov escribe muy bien y es una novela que la fama que tiene, la tiene totalmente merecida. Que no os asuste, digamos, estos nombres rusos. Al final del libro, de esta estupenda edición de Círculo de Lectores, viene una guía de personajes, pero a que no os perdéis, pero aquí no se pierde nada, porque realmente la historia está muy bien contada. Esta edición aparte tiene ilustraciones maravillosas, por ejemplo esta del pobre Sasha allí en la cama de la cárcel. Y ya os digo, os merece la pena leer a Anatoly Rybakov. Yo también leí las 3 novelas de la trilogía, leí también Arena Pesada, y merece mucho la pena, porque Rybakov aparte fue testigo, y Rybakov era de origen judío, entonces sabe muy bien todo lo que pasó. Bueno, pues esto es mi comentario a la Arena Pesada, a Los hijos del Arbat de Anatoly Rybakov. Os lo recomiendo mucho, y os voy a decir que la próxima voy a seguir en Rusia, en la Unión Soviética, posiblemente con Vasily Grossman, otro gran autor de la época soviética y que merece mucho la pena leer. Bueno, buenas tardes y un saludo desde La Coruña en un domingo en el que hay sol y hace un día estupendo para ir a la playa. Adiós, gracias.